subir, ¿sí? Para estos costos, como le dije, tanto para los gastos administrativos, para los gastos de venta, los gastos financieros van a ir incrementándose. Aquí se ha hecho por un 10% en gastos, pero realmente se hace una estimación del 2%, como máximo el 3%, ¿sí? Y vamos a tener como caso práctico el 2%. Entonces, para los periodos de la tasa de inflación, tasa de inflación va a ser 2% de incremento para los siguientes periodos. ¿Sí? Entonces, miren, ¿por qué digo esto? Como le dije, puedo ser que yo determine o le diga, investigue la tasa de inflación de los 5 últimos periodos que ha tenido nuestro país y que puede estimarse para sus estimaciones de los años que vengan en cuestiones al proyecto de inversión. Esta tasa de inflación mide los precios, tanto los precios del consumidor como los precios del productor. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tomar esto para los costos y gastos. Costos y gastos. ¿Ya? Costos y gastos. Listo. Este dato van a tener para el 2, 3, 4 y 5. Las ventas son los datos que ya le arrojó en las proyecciones de acuerdo al mínimo cuadrado que ustedes tienen. Hacen la misma operación del primer año que ustedes tuvieron. Ventas menos los costos de producción, utilidad bruta en ventas, gastos operacionales, que son gastos administrativos, gastos de ventas, los intereses de los préstamos, que eso sí lo tienen en la tabla de amortización, las depreciaciones de toda la tabla de depreciaciones que tienen cada uno de los activos. Si tengan otro gasto, se debe tomarlo en cuenta en el flujo de efectivo. Si no, pues lo deben mantener sin gastos. Tengo el ejercicio que es la utilidad operacional. Tengo la utilidad ante de impuestos y participaciones de trabajadores. A esto debo determinar la utilidad del 15% y una tasa del 25% o 22%. Este ejercicio está hecho por un 25%, que puede ser cambiable. Como decíamos anterior, y eso vimos en la contabilidad, ¿verdad? Que teníamos de los 19,381, sacamos el 15% de participaciones y sacamos el 25% de impuesto a la renta, que también se lo conoce como término de tasas impositivas. Y tengo la utilidad neta del ejercicio. ¿Cómo obtengo la utilidad neta del ejercicio? La utilidad bruta en ventas menos los gastos operacionales. Tengo la utilidad neta al ejercicio que ustedes determinan aquí. De los 15,000 para esto es lo que tengo acá, los 9,994,03. Hasta aquí tengo lo que tenía en el estado de resultado integral. Hasta ahí tengo todo el procedimiento. No ha habido algunos cambios que pueden afectar en estas proyecciones de la estructura del flujo de efectivo. De aquí hacia abajo es los cambios que se deben ir revisando. Como yo tenía una depreciación que le desconté en el periodo 1, voy a sumarle al periodo de acá. Todas las depreciaciones tienen que sumarle. ¿Por qué razón se utiliza esto? El flujo de efectivo se mide la liquidez que tiene la empresa o es el flujo que te quedó al finalizar el ejercicio. Con lo que cuentas, obviamente, en las cuentas del efectivo equivalente al efectivo, en este caso lo que yo tengo en bancos, lo que tengo en caja y lo que tengo en inversiones. ¿Por qué? Porque esas tres cuentas son las que permanecen la plata, ¿sí? El efectivo. En base a esto es lo que yo voy a determinar cuánto me quedó una vez ya aplicado, ¿verdad? Porque el flujo de efectivo, digo, de las ventas que son el origen del negocio que yo estoy vendiendo, entonces estoy cogiendo ese dinero y es procedente de cobros.
de las prestaciones de servicios. Perdón, de las prestaciones de servicio en este caso, y ustedes van a tener de acuerdo a las ventas ejecutadas de sus bienes que van a fabricar. Este procedente de cobro se va a desembolsar a las compras de los insumos, que son la parte operacional. Se va a desembolsar, en este caso, a los gastos administrativos, que son los pagos, los desembolsos que se hacen en la parte administrativa, a los pagos, desembolsos que se hacen en la parte de ventas y también en la parte de intereses de por préstamo, es decir, a los desembolsos que se hagan a los créditos financieros que están en las actividades de financiamiento. Es decir, de estos cobros de los 123.601.16 estoy pagando, ¿sí?, todo lo que se trabaja en cuestiones a los gastos administrativos, gastos de venta, a la parte financiera de financiamiento. ¿Sí? Estoy cancelando esto y también estoy aquí desglosando la parte de inversiones, porque esta cuenta que está de depreciaciones está dentro de los activos no corrientes, y dentro de los activos no corrientes se considera dentro de la parte de inversiones. Esta partecita deben tomar en cuenta bastante en este dato. Y déjeme verle, se me borró. Ya, depreciación. Depreciación, esto, ponerlo en rojo. Esto es lo que se determina, ¿no? El desembolso, el cobro, y vamos a tener la utilidad. Esto de aquí, lo que va a ayudar en este flujo de efectivo es a disminuir el pago de impuesto a la renta y el pago de las utilidades. Por eso se toma como un término de escudo financiero. Porque yo estoy ahorrando 8,752.35. Que no es lo mismo que yo estos 8,752.35 haya pagado a gastos administrativos y gastos de ventas, más bien simplemente un registro contable. Al momento de yo tener esta utilidad 9,994.03, voy a determinar si es la utilidad neta. Pero esa depreciación que tienen ahí de los 8,752 he restado para poder pagar menos impuestos, pero le voy a sumar a mi flujo de efectivo. Le voy a sumar a mi flujo de efectivo porque fue un dinero que no salió, no se desembolsó, es decir, no se pagó, no se devengó. Por eso voy a tener en mi flujo de efectivo líquido 18,746.32. Hasta ahí tengo en efectivo esto porque esos 8,752.35 debe estar reflejado en las cuentas banco, en la cuenta caja. Y es lo que yo tengo. Ahora esto, ¿qué es lo que pasa con el flujo de efectivo? Voy a descontarle esta otra cuenta que es la depreciación, la amortización del crédito. En el flujo siempre van a tomar estos dos datos. ¿Sí? Esto va a ser puntuales. En todo se pone. Tengo este dato y ahora sí decir cuánto realmente te quedó como flujo de efectivo una vez que ya pagaste la amortización del crédito, que es la amortización del capital, ¿verdad? El capital más el interés se toma por separado. Esto es el flujo de efectivo que lo tenemos así. El flujo neto, ¿sí? El flujo neto del periodo 1. Flujo neto contable del periodo 1. Eso es así. En algunos textos lo tienen flujo 1. ¿Sí? Que ya vamos viendo ahorita ya mismo un video corto de esto. El mismo procedimiento, es decir,
De estos $15,000,610.45 que me quedó como flujo de efectivo, tengo para operar para el siguiente año 2. Y así voy a ir haciendo para el año 3, año 4 y año 5. Este es el dato en el flujo de efectivo. Que no hay otro cambio más que estructurar. Deben conocer estas cuentas porque pueden aparecer dentro de esos ejercicios algunas cuentas que estén después de la utilidad neta del ejercicio para poder preparar el flujo de efectivo. Hasta ahí tengo ya preparado nuestras proyecciones para los siguientes periodos. No hay, como le dije, un cambio. El único cambio que tienen que hacer la tasa de inflación para el año 2, 3, año 4, 5 en base histórico del año 1 y el siguiente periodo. ¿Qué otro dato más deben tener en el flujo de efectivo? El año 0. En el año 0, ¿qué datos deben tener? La inversión inicial de los activos. ¿De dónde tuvieron esa inversión inicial de los activos? Del estado de situación financiera. Cada uno de ustedes saben cuánto tienen de inversiones, ¿verdad? Cuánto en efectivo, cuánto en banco, cuánto en inventarios de mercadería, cuánto en suministros, cuánto en activos fijos, maquinarias, equipos, vehículos, terrenos, edificios, ¿verdad? Eso es la inversión inicial. Y eso lo tenemos en los estados de situación financiera. Ese es. ¿Por qué está negativo? Porque en base a esto es lo que se debe ir desembolsando para los siguientes periodos. A esto debo tomar en cuenta el préstamo de la institución financiera. Ustedes hicieron la tabla de amortización y el crédito que le faltó para poder invertir en este proyecto, $10,000. A esto debo restarle la inversión del capital de trabajo. Sí, la inversión del capital de trabajo debo restar. ¿Cómo calculo la inversión de capital de trabajo? ¿Cómo determino esto? Esto es igual a los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Este es un indicador financiero que está en el flujo de efectivo. Capital de trabajo. Es decir, la parte líquida que yo tengo para poder operar. Porque en la parte de los activos corrientes que tienen cuentas por cobrar, tienen los inventarios. En los pasivos corrientes que tengo cuentas por pagar, ¿verdad? Pagar a proveedores, pagar tal vez a precrédito financiero hasta corto plazo, pagar sueldos, ¿verdad? Entonces yo debo determinar cuál es mi capital de trabajo que tengo disponible para poder trabajar. Esto es calculado mediante esa ecuación. Estos son los tres últimos datos que se incluyen en el flujo de efectivo. Y tengo ya un flujo de efectivo de 5,426,97. En la ecuación que van a ver a continuación, en el flujo de efectivo, van a tener que calcular el primer indicador del BAN, que es este. Es un valor actualizado neto. Es un indicador financiero de evaluaciones de inversiones en proyectos, que es el valor actual neto presente, el valor actual neto o el valor presente o el valor actualizado. ¿Por qué? Porque yo digo que en estos momentos voy a invertir $105,426.97, considerando esto. Pero el total de inversión inicial es esto. Es $126,557. ¿Qué es lo que mide este valor actual neto? Si yo en estos momentos voy a invertir
126.357 dólares, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Así como se decir, ¿cuánto me representa a valor futuro? A valor futuro. Es decir, si yo invierto esto, a valor futuro voy a tener tal vez una ganancia o un costo al momento que yo invierto esto. Y si de ese valor futuro que tengo acá me regreso al valor presente, ¿cuánto vale hoy? Al invertir 126.357 dólares. Esto es lo que hace la fórmula del valor actualizado neto en proyectos de inversiones. Vamos a reforzar esto. Déjenme verle, por favor, si hay un video bien cortito, que si lo logramos hacer. Esto de aquí, Bartin, datos para crear macros, TIR, van conceptos y práctico. Veamos cuánto tenemos de tiempo. $25. Vamos a ver ciertas pautas, por favor, porque si tiene, y eso lo voy a compartir con ustedes, es actualizado ese video. Y vamos revisando esto. Incluido valores. ¿Me confirman si estamos viendo pantalla, por favor? Afirmativo, ingeniero. Ok. Con esto van a trabajar, que es un material de soporte, y ya voy a mandarle algunos líneas de esto. Hay que tener en cuenta que efectivamente el dinero hoy siempre vale más que el dinero mañana. Entonces imagínate que un amiguete te dice, oye, préstame 1.000 euros, ¿no? Imagínate, lo ponemos aquí, préstame 1.000 euros hoy. Que hoy estamos en el momento cero. Y dice, no te preocupes, que te lo voy a devolver dentro de 3 años y te voy a devolver 1.000 euros. Y tú te vas a quedar igual. Y tú dirías, no, perdona, yo si quieres te presto el dinero. Pero si tú me devuelves 1.000, yo no me quedo igual. Y tú vas a decir, ¿pero qué me estás contando? Si te voy a devolver lo mismo, te quedas igual. Y tú, no. Si tú me devuelves lo mismo, yo salgo perdiendo. Porque el valor del dinero hoy vale más que el dinero mañana. Estos 1.000 euros hoy, en el futuro, tienen que ser más para que me compense. Es decir, no puede ser 1.000. Y te vas a decir, no lo entiendo. Te lo explico. Yo puedo llegar ahora mismo, ir al banco, y el banco que me diga, oye, vamos a hacer una inversión. Si dejas el dinero del banco, lo invertimos a un 5%, ¿no? Imagínate. Y decíamos que esta inversión al 5% era como multiplicar por 1,05. Entonces, fíjate, los 1.000 euros se habrán... Dentro de esta parte de la inversión, tenemos una parte de iniciación que son 126.557. Lo que se refiere que el año 0 es de este valor. El año 1 es lo que ustedes tenemos en el flujo efectivo, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. Entonces, ¿cuánto yo tengo en el año 0? Voy a tener este valor que está aquí. Vamos a ir viendo esto. En el flujo de efectivo es esto, valor de inversión inicial. ¿Cuánto tengo en el flujo de efectivo del primer periodo? Es esto. ¿Cuánto tengo en el segundo periodo? El siguiente. El tercero es esto. En concepto lo está explicando lo que vale actual y lo que tienes que tener a futuro. Y si retrocedes, ¿cuánto cuesta? Y eso es lo que se va a sacar en esta inversión. Si el flujo de efectivo, o el BAM, perdón, el BAM es mayor a 0, la aceptación del proyecto es rentable, ¿sí? Se ejecuta. Entonces, esto es la fórmula. Tienen una parte de iniciación que viene en esto como inversión. A veces en unos textos lo tienen así, como inversión inicial. Perdón, inversión inicial, negativo. Veamos si lo coge. Negativo, inversión inicial. Veamos si coge el signo o no. Veamos. Ya entonces tengo el flujo de efectivo 1
el flujo de efectivo 2, el flujo de efectivo 3, el flujo de efectivo 4 y el flujo de efectivo 5. Tengo año 0 inicial. Esto es lo que tenemos nosotros como resultado en resumen a este ejercicio. ¿Qué es lo que dice cuando hablamos de este punto 0,5? Que es lo que estaba mencionando. Si tú inyectas un 5% para el siguiente periodo, ¿sí? Es una tasa de descuento o es una tasa de costo de oportunidad que tienes para poder generar al siguiente. Es decir, cuánto vas a ganar al momento de invertir para el siguiente periodo. Voy a empezar con esto y para el siguiente cuánto voy a ir aumentando. ¿Por qué se dice el 1.5? Porque dentro de la ecuación del BAN, que es de esta parte, tiene el 1 más K. 1 más K. K está definido como el coste de oportunidad o la tasa de descuento. Es un costo financiero. ¿Por qué? Porque es lo mismo que sé decir. Si te vas a un banco, el banco vive de los intereses. Si yo voy a coger y aportar o invertir 156,157 dólares, ¿cuánto espero tener de retorno? ¿Sí? Con una tasa de descuento, ¿verdad? Entonces, esa tasa de descuento es la que vamos a calcular también. Entonces, lo que menciona en la fórmula que te sale 1.05, que es esto. Entonces, es decir, K vale el 5%. En proyecto, esta K hay que determinar con algunos indicadores y algunas variables que se debe tomar en cuenta en proyecto de inversión. Continuemos. Convertido en 1050. Y tú dices, oh, genial, ya tengo más dinero. Entonces dices, lo volvemos a invertir a otro 5%. Entonces fíjate que ahora esos 1050 por 1,05 ya se convierten en 1102,50. Pues nada, lo vamos a invertir otro año entonces, que le estoy cogiendo el gustillo a esto. Pues mira, lo multiplicamos por 1,05 y tendríamos en el último año 1157,62. Entonces tú le dirás a tu amigo, ¿lo ves? Si yo el dinero me lo quedo y no te lo presto a ti, yo lo puedo llevar a un banco, lo puedo invertir y entonces dentro de 3 yo no tendré 1.000, tendré 1157,62. ¿Ves cómo 1.000 euros hoy es más que 1.000 euros en el futuro? Porque en el futuro, si tú quieres que yo me quede igual, no me tendrías que dar 1.000 euros, me tendrías que dar 1.157,62. Entonces, fíjate, lo que hemos hecho es lo que se llamaba capitalizar. Capitalizar responde a la pregunta de, oye, si yo tengo hoy 1.000 euros, eso en el futuro, en este caso dentro de 3 años, ¿cuánto equivale? Y la respuesta sería, bueno, multiplicando por 1,05 3 veces, valdrá 1.157,62. Entonces, recuerda, capitalizar el dinero hoy, la pregunta es, oye, ¿cuánto vale en el futuro? Pues en el futuro vale eso. Muy bien, lo contrario sería actualizar, que es lo que vamos a hacer con el BAN. Esa A significa actualizar. Actualizar sería preguntar, oye, en el futuro te vamos a dar 1.157,62. ¿Eso cuánto equivaldría en el presente? Entonces tendríamos que hacer unas operaciones para llegar a la conclusión de que estos 1.157,62 en el futuro, en el presente son 1.000. Entonces fíjate la diferencia. Capitalizar es preguntar, oye, estos 1.000 euros, ¿cuántos son en el futuro? Y actualizar es preguntar, oye, esos 1.157,62 euros del futuro, ¿cuántos son en el presente? ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, muy sencillito, que el BAN lo que hace es actualizar y lo que quiere saber es, oye, todo ese dinero que me estás prometiendo en el futuro, yo quiero saber cuánto vale hoy, porque yo quiero hoy saber eso cuánto equivaldría. Lo que nos tiene que quedar claro de esta primera parte del vídeo es que capitalizar
es conocer cuánto vale el dinero actual en el futuro. Es decir, fíjate, en la línea verde queremos saber ese C sub 0, que es el dinero hoy, cuánto valdrá en el futuro, dentro de n años, C sub n. ¿Para eso qué hacemos? Para eso cogeremos el C sub o y lo multiplicaremos por 1 más i elevado a n, que es el número de años. Es decir, si son 5 años, lo multiplicaremos por 1 más el tipo de interés elevado a 5. Y así nos diría cuál es el capital final. Ese CN sería el capital en el año 5. ¿Qué ocurre? Que puede ser que queramos lo contrario, que nos digan, oye, es que dentro de n años te vamos a dar una cantidad de dinero, ¿no? Un C sub n. Y nosotros queremos actualizarlo. Entonces, fíjate, diremos, bueno, vamos a coger ese C sub n y ahora lo vamos a multiplicar por 1 dividido entre 1 más i elevado a n, que es lo mismo que decir que C sub n lo dividimos por 1 más i elevado a n. Entonces, eso nos va a dar el capital de cuánto valdría hoy. Entonces, nos tiene que dar muy clara la diferencia. Capitalizar el valor actual, C sub 0, lo multiplico por 1 más i elevado a n y me da el capital final, C sub n. El año que sea. Y actualizar va a ser, nos dan un valor futuro, C sub n, y lo vamos a actualizar dividiendo por 1 más i elevado a n, con lo que obtendríamos el valor presente, que sería ese C sub 0. Bien, ahora lo que queremos es llegar a una formulita que nos permita calcular el valor actualizado neto de cualquier proyecto, es decir, cualquier proyecto de inversión que hagamos, saber cuál sería su valor en el momento actual, es decir, trayendo todo el dinero que creemos que vamos a ganar en el futuro a lo que sería su equivalente en el momento actual. Así podemos compararlo, porque queremos compararlo todo en el momento actual. Bueno, entonces fíjate, vamos a volver al ejemplo que hacíamos con el payback, que decíamos que teníamos una cafetería y que íbamos a comprar una cafetera, ¿vale? Una cafetera sublime que nos iba a permitir ganar más en el futuro, porque íbamos a hacer un café mejor y van a venir más clientes. Bien, entonces fíjate, esta parte primera es, fíjate, en el momento cero, lo que yo hago en el momento presente es que hago una inversión. Entonces, toda inversión empieza con un desembolso, es decir, yo pongo una determinada cantidad, en el caso de la cafetera dijimos que eran 200 euros, pues fíjate, ese menos significa que, claro, va restando y ese es el dinero que tengo que recuperar. Pues fíjate, la A sería el desembolso inicial y aquí vendría un menos 200 en el ejemplo que hemos puesto. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí hemos dicho que se van a generar una serie de flujos netos de caja. Flujos netos de caja quiere decir que es la diferencia entre ingresos y pagos. Bien, aquí yo he cometido un pequeño desliz y es que he dicho que el flujo neto de caja es la diferencia entre ingresos y pagos, cuando en realidad es la diferencia entre cobros y pagos. Y es que los conceptos de ingreso y cobro son muy parecidos, a veces se confunden, pero no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo vendo un producto a un cliente, en ese momento tendré un ingreso. Y si el cliente, conforme yo hago la venta, me lo paga, pues yo tendré un cobro. Sin embargo, puede ser que ese cliente me diga que me lo paga dentro de 3 meses. En ese caso, como he realizado la venta, tengo un ingreso, pero como él no me paga, todavía no tendré el cobro. Entonces, bueno, tiene que quedar muy claro que el flujo neto de caja lo que tiene en cuenta son los cobros. Es decir, el flujo neto de caja contabiliza a cuando el cliente efectivamente me da el dinero. Es decir, todo flujo neto de caja implica, aquí lo vamos a poner, que es un ingreso y un pago. Así, por ejemplo, imagínate que me vienen nuevos clientes y gracias al mejor café tengo ingresos de 400 euros más, pero sin embargo también tengo algunos pagos más, porque a lo mejor ese café que es mejor, pues las cápsulas cuestan 100 euros más. Entonces, claro, fíjate, 400 que ingreso menos 100 que tengo más de pagos, me queda un flujo neto de caja de 300. Oye, voy a ganar 300 euros más, que es la diferencia, repito, entre ingresos y pagos. Los ejercicios pueden hacernos las dos cosas. Nos puedes o directamente decir, mira, en el primer año, gracias a la cafetera, ganas 300 euros más. ¡Pum! Y yo lo pongo ahí. O me puede decir, bueno, tienes unos ingresos de 400 y unos pagos de 100. Y tú dices, vale, pues el flujo es de 300. Lo calcularía yo, ¿vale? Luego, ¿qué va a decir? Bueno, que en el segundo año también gano más dinero. Y luego, bueno, el ejercicio puede decir todos los años que consideren que tú vas a ganar dinero con la inversión. Un tercer año, un cuarto, un quinto, bueno, hasta llegar al último. Ese último que hemos puesto en este momento como M, que podrían ser pues 10, 15, 20, lo que diga el ejercicio, ¿no? Esa N es lo que diga el ejercicio. Bien, ¿qué hacemos ahora? Hemos dicho que lo que teníamos que tener en cuenta es que el valor actualizado implicaba que teníamos que coger todo el dinero que íbamos ganando en años futuros y traérnoslo al presente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, fíjate, en el año
en el año 1 tenemos que traernos, coger este dinerito, lo voy a poner en azul, coger este dinerito y traérnoslo para acá. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Bueno, pues ese flujo neto de caja, el 1, fíjate, lo voy a dividir entre 1 más K. ¿Por qué lo voy a dividir? Porque si te acuerdas, antes hemos visto que decíamos, bueno, tengo 1.000 euros y si lo multiplico por 1 más I, ¿no? Si lo multiplico por 1 más I, me da el año 1. Pues claro, ahora, si quiero hacerlo al revés, si en lugar del 0 al 1 quiero pasar del 1 al 0, en lugar de multiplicar, divido. Y esa K, bueno, se llama como el coste del capital, que es bueno, algo parecido a lo que sería el tipo de interés, que es por lo que dividimos, que es un dato que nos tiene que dar el ejercicio, es acá. Bueno, en el año 2, siguiendo el mismo proceso, el mismo razonamiento, no lo traemos para acá. Y ahora fíjate, tendremos el flujo neto de caja del año 2 dividido entre 1 más K, pero ojo, elevado a 2. ¿Por qué elevado a 2? Porque ahora tenemos que traernos el dinero 2 años. Lo dividimos entre 1 más K para traerlo aquí, lo dividimos entre 1 más K para traerlo aquí. Si dividimos 2 veces por lo mismo, elevamos entre 2. Muy bien, si hubiera en tercer año, haríamos lo mismo, flujo tercero dividido entre 1 más K elevado a 3. Y en general, siempre así, de manera que es el último, no lo traemos aquí, fíjate, que se viene para acá, y sería el flujo neto de caja del año N dividido entre 1 más K elevado a N, el año que sea, el año que sea el último. Entonces, bueno, fíjate que lo que nosotros queremos saber es, oye, este proyecto de inversión, esta cafetera tan guay que te has comprado, esta cafetera sublime, ¿cuánto nos va a dar de dinero? Entonces, claro, como no podemos comparar el dinero en diferentes momentos del tiempo, porque dijimos, oye, mira, es que estos 1.000 euros van aquí en 1.050, van aquí en 1.102 y van aquí en 1.157. Y tú puedes decir, bueno, pero lo que necesito es saberlo todo en un mismo punto. No lo hemos traído todo al presente. Oye, este dinero aquí vale esto, este dinero aquí vale esto y este dinero aquí, en el momento actual, vale esto. Ahora sí podemos comparar todo en el presente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger aquí toda esta parte y esto representa todo el dinero que tendremos en el presente. Entonces, fíjate qué formulita de van se nos queda. El van será, lo primero, el desembolso inicial que va restando, menos A. Esa es la parte que tengo que recuperar, ¿de acuerdo? ¿Por qué no le hago nada? ¿Por qué no lo multiplico por nada? Porque ya está en el momento 0. Como estamos calculando el valor del proyecto en el momento 0, la A es en el momento 0, ningún cálculo. Muy bien, ahora fíjate, vamos al flujo neto de caja del año 1 y lo vamos a dividir entre 1 más K, como aquí lo tenemos. Perfecto. Ahora seguimos. El flujo neto de caja del año 2 dividido por 1 más K elevado a 2. Imagínate que hubiera un tercer año, ¿no? Que a lo mejor hay un tercer año. Bueno, pues seguimos. Flujo neto de caja del año 3. Ahora lo divido entre 1 más K elevado a 3 y bueno, en general, lo que yo tengo que hacer es seguir haciendo el mismo cálculo, depende de los años que sean, hasta el último, que ya hemos dicho que aquí lo ponemos como n, y bueno, ahí tendremos 1 más K elevado a n. Entonces, fíjate, esta será la formulita de nuestro van. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta fórmula es muy sencillita, es decir, tú vas a coger, te vas a aprender de memoria esta fórmula, ¿vale? Y vas a decir, uy, Javi, qué guay. Yo me dan unos datos del ejercicio, aplico esta fórmula y ya está el resultado. ¿Cómo mola, no? Es muy fácil, vale. Pero yo no quiero que tú te dediques simplemente a memorizar una fórmula, que lo que quiero es que tú entiendas que estás calculando. Lo que estás calculando es si este proyecto es rentable, es decir, este proyecto que me cuesta esta cantidad de dinero, menos 200 euros, por ejemplo, yo voy a recuperar la inversión o no. Es decir, me dicen, mira, te vamos a pagar 100 euros aquí, o sea, vas a ganar 100 euros aquí, 150 aquí, bueno. ¿Qué ocurre? Que si ahí me dicen, vas a ganar dentro de 40 años 200 euros gracias a la cafetera, tú dirás, bueno, es que dentro de 40 años esos 200 o 300 euros me dan un poquito igual, porque si yo me los traigo al momento... Continuamos. Bueno, ya viendo un poco de contenidos sobre la explicación en forma muy teórica,
en cuestiones porque es la importancia de poder calcular este valor actual neto. El valor presente es para ver, obviamente, como le dice, el retorno, que cuánto vas a invertir en estos momentos y cuánto vas a tener el valor presente, lo que tenías en futuro. Entonces, dentro del ejercicio, mencionaba que primero tienen que tomar en cuenta los proyectos, el periodo de proyecto de inversiones. Que N es el número de tiempo, que puede ser que dentro de los casos prácticos se determine que el proyecto es para 10 años, entonces N va a ser 10 años. Entonces deberían hacer un flujo de efectivo para 10 años. Entre 5 a 10 años como fecha máxima, fecha tiempo tope como para poder hacer una inversión. Al menos 1, como decía, es la inversión inicial, que es A, que tenía menos A. Entonces, es la parte de la inversión inicial del año 0, es decir, de todo lo que tiene para ir desembolsándose para los siguientes periodos. Para esto se aplica la fórmula que estaba prevista, que es esta la que tenemos en estos momentos, que está acá. ¿Sí? Entonces, yo tengo esta fórmula del BAN, ¿sí? Que es esta, ¿no? ¿Qué es lo que mide el BAN? Para calcular el BAN, entonces el método me dice que permite el valor presente un determinado número de flujo de cajas a futuro. Entonces lo que teníamos nosotros a futuro, año 1, año 2, año 3, año 4 y año N, ¿verdad? Entonces esto teníamos como el flujo del valor de caja. ¿Qué está F? Como le decía, que está F, que es el flujo de caja neto, ¿verdad? Que lo tenías ahí identificado y así sucesivamente hasta el flujo de caja neto N, ¿sí? Porque no sabemos para cuánto mismo es el periodo de inversión. Una vez que he determinado estos flujos de efectivo, que son los datos que se provienen, ¿sí? Esto tenía aquí A, que era menos A. Entonces, una vez que tenga esos datos, provienen desde el flujo de efectivo. Si ustedes determinan esto, viene del flujo de efectivo de los 5 periodos proyectados. Entonces, una vez determinado, se debe también calcular, ¿sí? Se debe calcular la tasa de descuento, que es K, que en este ejercicio ustedes los tienen como KO, ¿sí? La KO. Entonces, esto es, lo ponía como ejemplo, como una tasa de interés. ¿Cómo se calcula ese K? ¿Qué puede ser sus objetivos? Puedo decir que yo puedo determinar que para calcular el valor actual netos, tome en consideración que el costo de oportunidad o la tasa de descuento es un 35%. Puedo determinarlo, como se decía, en los ejercicios prácticos siempre se lo determina, pero en nuestros proyectos se va a calcular esa K. Para poder calcular esa K, que es el dato que nos faltaría, hay algunos sistemas que se toma el costo de oportunidad. Para yo poder calcular ese costo de oportunidad, es decir, si yo tengo ahorita para invertir estos 105.426.97 actual, ¿sí? ¿Cuánto voy a tener que generar para el siguiente periodo y con qué tasa posiblemente voy a tomar estas proyecciones? Para esto, nosotros teníamos algunos datos, que era la tasa activa, tasa pasiva, la tasa de inflación, la tasa impositiva, riesgo país, préstamos y capital patrimonial. En base a esas tasas de comportamiento, que son datos, como ustedes ven acá, que eran sobre las publicaciones de las cifras económicas del Banco Central, se tomaron como ejemplo en estos periodos. Para estos ejercicios que vienen, ya hay nuevos cambios que vamos a trabajar con el KPI, que es el costo promedio, ¿sí? De capital de trabajo, y mediante el WACC y mediante el cálculo de beta, ¿sí? Para esto se debe tomar algunos valores muy puntuales, que esto ya lo revisamos después, la próxima semana ya con datos, ¿sí? Para poder calcular la tasa de rendimiento que tiene el mercado, la tasa de mercado que tiene en sus acciones, de acuerdo al sector que ustedes están haciendo. Eso se utiliza muchísimo en la parte de finanzas, ¿sí? Para ver un valor real de la tasa de descuento, que no sea subjetiva, más bien que sea en la realidad y cómo se debe determinar. Esa tasa de descuento es la que está acá como K02, que es la que determinamos en este ejercicio, que es el 14.25%, que lo han tomado como ejemplo para el proyecto de acá.
Esto una vez determinado cada uno de esos cálculos, ahora sí voy a decir cuál es la inversión inicial que tiene y cuál es el valor que corresponde en los flujos efectivos del valor futuro que tuvieron a los 5 periodos. Aquí tiene el valor actual. Este es el valor actual, lo que mencionaba. ¿Cuánto vale actualmente ahora si yo invierto 125.426.97? En valor actual, en 5 años, vale 17.022.43. Esto es el BAN. Si el BAN cumple algunas condiciones, que la tengo acá, si el BAN es mayor a 0, la inversión producirá ganancia. Proyecto aceptable. Si el BAN es igual a 0, la inversión no producirá ganancia ni pérdida y el proyecto no agregará valor monetario. Si el BAN es menor a 0, producirá pérdida, el proyecto será rechazado o será diferente. Esto es lo que dice. En los ejercicios prácticos, puede ser que el BAN te salga positivo, ¿sí? Ojo con esto. Te salga positivo, sea mayor a 0, pero no sea el solucionario o no sea la respuesta, tiene una valorización. Y la valorización en este caso es mala o es regular, ¿sí? Independientemente de los datos que haya tenido. Por eso es importante que todo esto nace de acuerdo al flujo de efectivo, que es de estos datos. Y ese flujo de efectivo es preparado en base a los estados de resultados proyectados. La parte estratégica de los ejercicios son que ustedes deben calcular las ventas, los costos y los gastos. Esto es uno de los indicadores que se va a revisar, que ya deben revisarlo en cuestiones al material. No sé si tengamos preguntas, por favor. Van a trabajar, para la próxima semana, van a trabajar con una tasa de descuento, como lo dijo, yo lo puedo determinar para el ejercicio con una tasa de descuento como el 16%, que lo voy a tomar como una tasa pasiva del 16%. Como le dije, esa tasa lo vamos a calcular la próxima semana con ciertos indicadores que deben ustedes conocer también. Por lo momento deben hacer un simulador de estas fórmulas y simplemente todos estén vinculados con fórmulas y simplemente cambien esa tasa y que todo tenga el resultado de este valor actual neto. Veamos y continuemos hasta que hora terminamos. Actual, oye, ese dinero dentro de 40 años hoy vale muy poco. Entonces, claro, lo que yo quiero hacer es decir, bueno, tú me estás prometiendo una serie de cantidades dentro de unos años, pero lo que yo quiero saber de verdad es eso hoy, ¿cuánto vale? ¿Por qué? Porque yo sé que lo que me cuesta hoy la cafetera son 200 euros. Entonces, lo que yo quiero saber es todo el dinero que tú me prometes en el futuro, cuál es su equivalente hoy, porque así yo comparo el costo de la cafetera hoy con los ingresos que voy a tener actualizados a hoy. ¿Ves qué facilito? Y ya está. Entonces, no solo entender la fórmula, sino entender qué es lo que estamos haciendo, que es calcular si el proyecto va a ser rentable o no. Bueno, entonces seguimos avanzando. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy sencillito, porque tú habrás dicho, bueno, esto de la fórmula está muy bien, pero ¿cómo sería un ejercicio, Javi? Bueno, pues fíjate, tenemos un ejemplo, como te digo, bastante fácil. Vamos a empezar, imagínate que seguimos en nuestra cafetería Sublime y que vamos a comprar una super máquina cafetera, que esto ya va a ser espectacular, que nos cuesta nada más y nada menos que 2.000 pavitos pavos, 2.000 euros, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que nos va a dar unos ingresos en el futuro. Claro, van a venir más clientes porque el café está súper bueno. Y ahí ya nos habla de flujo netos de caja. Es decir, ya nos está diciendo, oye, vas a tener unos ingresos, pues a lo mejor imagínate en el primer año de 800 y unos pagos de 200. Bueno, la diferencia es el flujo neto de caja, que el ejercicio ya no lo da. Oye, pues nos ahorramos los cálculos. Fíjate, el año 1, 600, el 2, 700, el 3, 600, el 4, 700. Lo calculamos. ¿Qué hacemos? Tenemos nuestra formulita. Fíjate, empezamos. Bueno, colocamos el BAN y el BAN de este proyecto, fíjate, lo primero, ¿cuál es el
Lo que menciona sobre la parte de cobros menos la parte de cobro menos los pagos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde proviene ese flujo de caja neto? Ese flujo de caja neto proviene del estado de resultados integral. Es de aquí. Como les decía, los cobros son 123.601.16. ¿Y cuáles son los pagos? Los costos de producción, los gastos administrativos, los pagos de impuestos y los pagos de utilidades. Este es mi flujo neto, ¿sí? Tomando en cuenta, pero sin sumar las depreciaciones. Por eso decía, cobro menos los pagos. Desembolso inicial, oye, ¿cuánto me cuesta la cafetera? Bueno, pues lo tenemos en el ejercicio que nos ha dicho que era 2.000 euros. Y ahora, ya sabemos que ese es lo que resta, ¿no? El proyecto, el dinero que tengo que recuperar. Y ahora, bueno, vamos a empezar a poner los flujos netos de caja. Entonces, fíjate, el primer flujo son 600 y como tenemos que dividir en 1 más K para actualizarlo, ¿no? Para llevarlo al momento presente, pues fíjate, es 1 más 0,03. ¿Qué es el AK? Entonces ese 3, acuérdate que al ser por ciento lo dividimos en por cien, se nos queda 1,003. Muy bien, seguimos, el siguiente flujo, ahí lo tenemos, 700, y ahora como son 2 periodos, lo que hay que actualizar, ese K sería 1 más 0,03 elevado a 2. Muy bien, vamos con el tercero, 600, y ahora fíjate, 1,03 elevado a 3. Fíjate, yo ya directamente, en lugar de poner 1 más 0,03, directamente he puesto 1,03, ¿de acuerdo? Probablemente es lo mismo. Y por último, el último de 700, ahora lo voy a dividir de 1,03, pero elevado a 4. Elevado a 4 porque son 4 periodos, ¿vale? Siempre al final va con el periodo. Bueno, seguimos. ¿Ahora qué hacer? Cogemos la calculadora y nos ponemos a hacerlo, ¿vale? A ver lo que nos sale. Bueno, seguimos. El van, el menos 2.000 sigue igual porque está en el momento actual. Y ahora vamos a operar en la calculadora. 600 entre 1,03, 582,52. Muy bien. Ahora, en la calculadora, 700 entre 1,03 elevado a 2. Si no sabes hacerlo, ahora te enseño, pero vamos, que mira que es fácil, ¿vale? Lo calculamos 659,82. Lo siguiente, 600 entre 1,03 elevado a 3, 549,08. Y por último, 700 entre 1,03 elevado a 4, 621,94. Como ves, es bastante mecánico. Es decir, una vez que yo ya tengo claro cómo se hace, pues esto es muy fácil y no tiene complicación alguna. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a calcular el resultado. Hacemos la operación, bueno, sumamos todos los números positivos y le restamos el menos 2.000 y nos queda 413,36. Que fíjate, lo más importante aquí es saber que es mayor que 0. Es mayor que 0, lo cual significa que yo no solo recupero estos 2.000 euros, sino que además tengo un beneficio de 413 euros. Ese es el valor actualizado. Es decir, si todo este dinero yo quiero saber cuánto vale hoy, pues al final, después de descontar los 2.000 euros, tendríamos 413,36. ¿Vale? La reflexión final es, siempre que el van sea positivo, el proyecto es rentable, estoy ganando dinero con él. Siempre que el van sea negativo, es que no he llegado a recuperar la inversión. Entre todos los flujos netos de caja actualizados, no llega a la inversión. Por eso queda negativo y el proyecto no sería rentable. Si el van me da justo 0, que mira que es complicado, sería que es indiferente. Es decir, si no lo hago, me quedo igual, gano 0, y si lo hago, gano 0 también. Entonces es indiferente. Lo hagas o no lo hagas, te quedas con 0. Y ya está. En el caso de que el ejercicio me diga, oye, tienes tres proyectos de inversión, imagínate que te da el resultado 413,36, otro 800 y otro 200. Y te dices, elige el orden. Y tú dices, hombre, primero el que me da 800, que gano más con él, luego este, que me da 413, y luego el de 200, que es el que menos me da. ¿Vale? Entonces, bueno, hay veces que me van a preguntar, oye, ¿cuál es el mejor? Pues siempre el que tenga un van mayor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo importante como siempre, la formulita es muy fácil, pero lo que tenemos que hacer es entenderlo.
Bueno, y ahora lo que quiero es que hablemos un poquito de las ventajas y los inconvenientes que tiene el bank sobre otros métodos como el payback. Mira, la principal ventaja que tiene es que tiene en cuenta el momento en el que yo recibo un flujo neto de caja. Fíjate que estos 600 euros del año 1, cuando yo actualizo el dinero, se convierte en 582,52. Sin embargo, los mismos 600 euros, el año 3, valen 549,08. Es decir, fíjate que pierde valor, es decir, de 582 a 549. Lo mismo pasa con los 700. En el año 2 valen 659, mientras que en el año 4 pasaban a valer 621, que son casi 40 euros menos. Entonces, la principal ventaja, hemos dicho, es que tiene en cuenta, oye, mira, es que este dinero antes vale más que el dinero después. Que era lo que decíamos, oye, es que el valor actual del dinero, el valor cuanto más pronto, vale más. Esto es una prueba. 600 euros en el año 1, aquí los tenemos, valen más que 600 euros en el año 3. Entonces, bueno, primera ventaja, oye, tiene en cuenta lo que tiene que tener en cuenta, que es el valor del dinero con el paso del tiempo. Inconveniente, esta K, ¿no? Esta K, que es un 3%, es un poquito subjetivo, porque claro, según sea el valor de la K, el BAN va a ir variando. Entonces aquí fíjate que te he puesto una grafiquita para ver cómo efectivamente el BAN varía según la K. Claro, si el K es muy alto, como el K es muy alto, fíjate que esto aquí dividiríamos por más todavía, el BAN iría haciéndose cada vez más chiquitito, cada vez más chiquitito, más chiquitito. Y si el BAN es muy bajo, muy bajo, muy bajo, cada vez divido por un número más chiquitito y es más alto. Por ejemplo, vamos a verlo con la gráfica para que lo veas muy fácil. ¿Qué ocurriría si la K fuera lo más bajo posible? Si la K fuera un 0. Pues mira, si la K es un 0, yo siempre dividiría por 1, ¿no? Porque es 1 más 0, pues 600 entre 1, 700 entre 1. Bueno, entonces claro, ¿qué ocurre? Que si yo sumo 600, 700, 600 y 700, yo tengo 2600. 2600 menos 2000, el BAN sería 600. Entonces, fíjate, aquí, en este puntito de aquí, cuando la K es 0, mi BAN es 600. Sin embargo, a medida que la K empieza a subir, fíjate, con una K del 3%, aquí la tenemos, esto es lo que hemos calculado en nuestro ejercicio, si la K es el 3%, como dice el ejercicio, nuestro BAN pasa a ser 413. Entonces, fíjate como el BAN, que es esta recta, ya ha bajado. ¿De acuerdo? Fíjate, aquí está la K y aquí el BAN. A medida que yo me desplazo hacia la derecha, a medida que la K, que aquí era 0, va desplazando hacia la derecha, el BAN empieza a bajar, Claro, fíjate, si la K fuera, por ejemplo, un 5%, el BAN todavía bajaría más. Yo te animo, si quieres, a que cojas la calculadora y lo calcules. Dirás, venga, lo voy a calcular con un 5%, muy rápido. Y verás que es menos de 413. Incluso llegará un punto en el que el BAN sea 0 para una K determinada. Entonces ese punto es muy importante porque nosotros lo llamamos, y lo voy a apuntar aquí en grande, lo llamamos la TIR. La TIR, que luego veremos en la lección siguiente, que es aquella K, ¿no? Aquella tasa que va a hacer que mi BAN sea nulo, que sea 0. Entonces, bueno, lo que nos tiene que quedar claro es que la ventaja es que tiene en cuenta el momento en el que aparece el dinero, que obviamente cuanto más pronto será mejor. Eso es positivo, que lo tiene en cuenta, porque dijimos, oye, es que el dinero, su valor cambia con el tiempo, pero el inconveniente es que esa K es un poquito subjetivo. Si nosotros dijéramos nuestra K es y ponemos una muy pequeñita, pues fíjate, nos vamos a un BAN de casi 600 euros. Si empezamos a decir que la K es muy alta, porque decimos, sí, es un 8%, va a ir bajando. Entonces fíjate que al final, que nuestro proyecto sea rentable y estemos por aquí, o que no seamos rentables y nos vayamos hacia abajo, depende de un dato subjetivo, que es la K. Listo. Bueno, esto ya es cuestiones al análisis que se hace en relaciones a las curvas, en cuestiones del BAN, que también se debe graficar. Como mencionaba, mientras que la tasa de descuento, que es la K, vaya hacia la derecha, sea más alta, obviamente el BAN va a ir bajando, ¿verdad? Mientras que la tasa de descuento sea más alto, obviamente el BAN va subiendo. Eso es lo que manifiesta. Hasta que vamos a llegar a un momento que vamos a determinar que la K, que ustedes tienen aquí, y que esto es del BAN, entonces la K va a ser la tasa de descuento e irse a trabajar.
porque va a llegar a una tasa de descuento mayor, que yo le tomo así como una tasa de descuento máxima, y esa tasa de descuento máxima que está entre la curva del BAN y la curva obviamente de acá del TIRS, va a tener la tasa de descuento máxima que el BAN va a igualar a 0. Esto ya es otra tasa de rendimiento, ¿sí? Financiero, ¿sí? A donde vamos a decir con qué tasa se espera este rendimiento de inversión. ¿Por qué? Porque al momento que calculamos el TIR, vamos a tener una tasa que va a generar a 0. Entonces, con esto termino y tengo esto. Vamos acá y tenemos. Si yo tenía un BAN mayor a 0, proyecto aceptable. Para calcular yo la tasa del TIR, vamos a utilizar algunas ecuaciones, algunas funciones financieras, ¿sí? Para calcular el TIR. Entonces, si yo tengo, esto está tomado por financiero, si yo tengo el BAN 17.022,42, con 43, mi tasa de descuento ha sido el 0,03. Hasta ahí tengo definido, que esto también lo puedo terminar mediante fórmulas en el BAN, porque sí tenemos en esta función de finanzas, financiera. Para calcular el TIR, vamos a tener que tomar esto. Entonces, yo una vez que tengo calcular el TIR, que es la tasa máxima de rendimiento que se espera del proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque la tasa de descuento es la tasa mínima la tasa mínima que se puede proyectar para poder generar una recuperación de la inversión más las ganancias que se estuvo durante esos 5 periodos. Entonces, dentro de la tasa de rendimiento, ¿sí? Vamos a determinar, como trabajábamos con el 13.5%, ahora nuestra tasa máxima es del 19%. Al aplicar esa tasa máxima, voy a tener que el TIR, que el BAN va a ser igual a 0. Si yo ya tengo que el 19% de esto va a ser 0, entonces voy a tomar la siguiente condición. Si el TIR es mayor al BAN, el proyecto es aceptable. Si el TIR es menor al BAN, el proyecto es rechazado. Comparto esto, bueno, creo que ustedes tienen esta información, pero voy a compartir también lo de este video, el link de este video y el otro link del video, donde pueden utilizar también las fórmulas de Excel, que está también más rápido, que lo pueden determinar, pero en los ejercicios prácticos, en los trabajos de desarrollo, sí deben calcular con las fórmulas, porque se pide esto, determine el valor actual neto en base al desarrollo de las siguientes ecuaciones, o investigue cuáles son las ecuaciones para poder calcular el valor actualizado neto o el valor presente neto. Preguntas, consultas, señores estudiantes. No tengo consultas, preguntas. No. Vamos ahí, el primer bin. Ahí le estoy mandando un link y le voy a buscar el otro link que está sobre el Excel que se utiliza, las fórmulas que deben tomar, que también está bastante bueno el material. Y lo estoy enviando en estos momentos. Ahí está, los dos links. Y vamos a tener que tomar esto y mandarle. Proyecto. Inge, por consultarle, y para el complexivo, ¿cómo es? ¿Es otro proyecto o cómo es lo que se lo hace? Dentro del complexivo,
Yo preparo los casos prácticos del proyecto. Sí, yo preparo los casos prácticos del proyecto y se lanzan los proyectos prácticos al proceso de ustedes. Sí, a mí me determinan que debo preparar un caso práctico, entonces ese caso práctico, al momento que tienen ya las capacitaciones o las tutorías con mi persona, sí, entonces lo que yo hago es entregar el proyecto. Entonces ese proyecto tiene un periodo estimado casi 15 días para poder presentar cosas muy puntuales. Lo que yo pido en este caso siempre son las tablas de amortizaciones. Pido el estado de resultado integral proyectado, el estado de situación financiera proyectado, el flujo de efectivo, la valorización de inversiones, punto de equilibrios, los cronogramas de proyecto de inversiones, todo. Es decir, que entregan un informe técnico del proyecto de inversión. ¿Pero nos favorece el que ya lo tenemos realizado o es otro adicional? El que tienen realizado es como guía de cálculos, nada más, porque los casos prácticos son temas diferentes. Yo te puedo poner un caso Por práctico. amistad, por amistad no sabe poner algo suave nomás, ¿verdad? No, eso sí no va, porque al final son trabajos de proyectos bastante, como recuerden que es un trabajo de titulación y tiene un mayor peso en sus notas, ¿sí? Entonces, esto es lo que se toma en cuenta, ¿sí? Entonces, son proyectos que ustedes deben presupuestar ingresos, deben presupuestar costos y gastos, deben presupuestar en los estados financieros, deben presupuestar los estados de resultados integrales, presupuestar el flujo de efectivo con toda la información que se le pueda suministrar. Inge, ¿y es así mismo con el mismo grupo o cómo es eso? Esos son trabajos independientes. Cada quien, como se decía, Individuales. sí, mata su propia responsabilidad. Cada quien. Ajá. Inge, no la escuché, o sea que con usted mismo vamos a estar en la nivelación del complexivo. Bueno, yo he tenido ya dos experiencias he tenido, dos años de esos complexivos pasados. He tenido dentro de la materia, de hecho, esta materia de costos, perdón, esta materia de control y evaluación de proyectos y, bueno, control y evaluación de proyecto y diseño de ejecución de proyectos son las materias de especializaciones de su carrera. Entonces, de esto viene estructurado todo. Recuerden por qué han tomado esas decisiones. ¿Por qué? Porque dentro de esto, si ustedes ven el resumen de todo el aprendizaje que han tenido de sus primeras fases de iniciación. Contabilidad básica, contabilidad de costo, contabilidad financiera, ¿verdad? Que están ahí viéndolos ustedes en estos momentos, que son presupuestos. Y están viendo un poco también de finanzas, que están viendo también, están viendo presupuestos financieros. ¿Sí? Entonces, esto suma los proyectos de inversiones. Lo único que estamos completando en estos momentos simplemente es trabajar con los indicadores financieros, que son temas puntuales de proyectos de inversión. Entonces, conmigo, como le dije, los dos proyectos anteriores han trabajado conmigo. Sí, han trabajado conmigo, como sé decir, se capacita, se le da el espacio de 15 días para que presenten, luego ya se evalúan los proyectos. No sé si es que en este parcial, en este semestre hayan cambios, sí, en cuestiones a los trabajos de titulación. Como le dije, este trabajo no es que solo yo voy a dar valores, aquí también tienen que investigar, ¿sí? Por ejemplo, el valor de costo de oportunidad, que es el requerimiento para poder calcular el BAN, ¿verdad? Como lo vieron en estos momentos, tienen que determinarlo, a donde yo podré decir, determinen el costo de oportunidad dentro del proyecto de inversión con las siguientes indicaciones, ¿verdad? Tomen datos de rendimientos financieros, tomen datos de tasa de intereses, tomen datos de la tasa de impositiva que tiene dentro del mercado de las atribuciones tributarias, se me ocurre, ¿verdad? Deben conocer esa parte técnica, tasa de inversiones. Proyecciones de ventas. De acuerdo a los datos proporcionados, la empresa XYZ comienza a comercializar del año 0 estos valores. Para los siguientes años, establezca mediante el mínimo cuadrado de proyecciones para sus estimaciones de venta con los siguientes datos proporcionados. Entonces, yo doy los datos de históricos y ustedes calculan el resto. ¿Sí? Entonces,
Hay proyectos que posiblemente cambien. Sí, voy a terminar tres casos prácticos diferentes. El año pasado hice 2 casos prácticos diferentes. Para este año está programado 3 que se van a lanzar. Por ejemplo, a Jessica le doy el 1, a Ubaldo el 2, a Abigail el 3 y así sucesivamente. Eso hice el año pasado con los proyectos que teníamos. Teníamos 2, en los sábados mandaba 1, los de la mañana otro y el de la noche otro. Así, preguntas. Así que... Listo, Inge, gracias. Inge, y sí. una preguntita, no escuché bien. Para la próxima semana tenemos que hacer un simulador de lo que estábamos viendo de la tasa de descuento, ¿verdad? Sí, para la próxima semana ya tienen que tener esos datos establecidos hasta el cálculo del BAN y el TIR. Por eso ahorita les compartí un archivo que dice el último, el link, ahí es un archivo que ya se trabajó en la mañana para el cálculo que está en Excel. Pueden utilizarlo en Excel. Pero también es bueno que ustedes tengan y aprendan las fórmulas. ¿Sí? El objetivo es analizar que al final de todo este proceso de desarrollo que ustedes están haciendo, sus proyectos van a entregar un informe, es decir, que le llamamos nosotros un resumen ejecutivos. Y en ese resumen ejecutivo se establece toda la información que necesitan ustedes conocer. Chicos, nos vemos en la siguiente clase, cualquier inquietud. Muchas gracias, Inge. Ok.